725 marca, como dijimos, el fin del periodo de la dinastía Salia y del periodo temprano del reino de Alemania como centro, como núcleo central, podríamos decir, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y también vimos que a fines del periodo Salio se va a dar una cada vez mayor fragmentación del poder. Y esta fragmentación realmente va a ser muy notable luego del fin de la dinastía Salia, luego del fin de lo que se llamaba en latín en esa época la opressio sálica. Porque, si bien comparado con lo que era el rey de Francia, por ejemplo, digamos, la supuesta opresión de la dinastía Salia era bastante más moderada y bastante más tolerable. Porque básicamente a partir de ahora sí vamos a tener una fragmentación ya muy clara del poder. Podríamos decir que el reino de Alemania y el Sacro Imperio en general ya dejan de ser un estado verdaderamente. Y como les digo, el título de rey de Alemania e incluso el título de emperador pasan a ser meramente un título. Pero fíjense que la propia elección que va a tener lugar a la muerte de Enrique V, del próximo emperador, que va a ser Lotario III, que era un duque de Sajonia. Era duque de Sajonia, pero una especie de advenedizo, porque por medio de alianzas matrimoniales, compras, etc., había ido reuniendo los territorios hasta luego ser justamente reconocido como duque de Sajonia. Bueno, como les digo, la propia elección de Lotario III ya no va a ser entre los 4 duques principales, digamos, de Alemania, sino que van a participar cerca de 40 grandes feudatarios del imperio, de Alemania, mejor dicho, del reino de Alemania. Y esto va a incluir arzobispos, obispos, condes, etcétera, etcétera. Que básicamente ya marca un cambio muy notable, digamos, en la repartición del poder en el reino de Alemania. Y este cambio es la creciente feudalización, que es un movimiento que se genera, como ustedes saben, como ya les expliqué, en Francia, y que justamente, si ustedes ven el mapa de la feudalización gradual de Alemania, van a ver que parte de occidente hacia oriente, es decir, del oeste a este, en buena medida, claro está, por influencia de Francia. Con lo cual, ya no van a ser los duques los personajes tan centrales como venían siendo de la historia política del reino de Alemania hasta la época Salia, sino que en realidad van a ser ya toda una serie de nobles territoriales, tanto laicos como sobre todo religiosos. Y esto va a incluir, bueno, como les digo, arzobispos, obispos, abades. Algunos abades que incluso eran abades imperiales, tenían categoría de príncipes del imperio, tenían categoría de equivalente a un obispo, ¿sí? Con lo cual eran prácticamente como un conde. De este modo, bueno, para comentarles un poco las titulaturas, y esto es lo que vamos a ir viendo también en las monedas, y vamos a ver también cómo esta fragmentación mayúscula del poder se refleja claramente en las acuñaciones, y ya lo estuvimos viendo desde fines de época Salia. Bueno, tienen por empezar, bueno, los duques, Herzog en alemán, ¿no? Después estaban los condes, Graf en alemán, título del cual derivan toda una serie de, podríamos decir, variantes que suelen implicar una mayor importancia que un mero conde, ¿no? Como es el Landgraf, el Landgrave, que es el conde a cargo de toda una provincia, podríamos decir. Por ejemplo, provincias que podrían haber sido casi ducados, como Turingia, por ejemplo, que más tarde va a ser un landgraviado. Markgraf, que es el marqués, que básicamente es lo mismo que un Landgrave, pero de una provincia fronteriza. Después, bueno, los alemanes tenían un montón de variantes del título Graf, como por ejemplo Rheingraf, que es un conde de un territorio, de una provincia que queda pegada al Rin. Eso ya era una cosa especial, digamos. Waldgraf, que sería un conde, digamos, de un territorio boscoso, de un territorio salvaje, podríamos decir. Altgraf, que es un título únicamente usado por los condes de Salm, porque el título de conde, de los condes de Salm, precedía a la consagración del Sacro Imperio Romano, con lo cual eran como condes desde antes, digamos, y eso lo destacaban en su título. Raugraf, de Rau, como piensan en inglés, raw, crudo, y también salvaje, digamos, que sería una especie de un conde puesto en una región donde todavía no hay ni ciudades ni nada, ¿no? Una región, digamos, donde está todavía por desarrollarse. Bueno, obviamente el Burggraf,
creo que no les dije, el burgrave, que es el más común, digamos, que es el conde centrado en un castillo, en torno al cual generalmente terminaba habiendo una ciudad. De ahí que el burgo va a terminar siendo la ciudad amurallada, etcétera, etcétera. Bueno, y por debajo de estos títulos, obviamente se escalonaban los títulos menores como Freiherr, señor libre, que sería un señor que responde directamente al emperador, barón, ¿sí? Que es lo mismo en general, también Ritter, caballero, como en el resto de Europa, y también, por supuesto, se hablaba de los Junker, que inicialmente era un hijo de un conde o de un barón, pero sin el título principal. Después Junker pasó a ser una generalización para toda la nobleza alemana. Y básicamente, además, fíjense que para los reyes de Alemania, básicamente la elección y luego la posterior coronación del rey de Alemania como rey de Alemania y rey de los romanos, que la elección podía tener lugar en prácticamente cualquier lugar donde se reuniera la asamblea de electores, digamos, ¿no? Pero la coronación tenía lugar en Aquisgrán, en el trono de Carlomagno, que como ya les comenté. Básicamente era coronado como rey de Alemania y como rey de los romanos, lo cual implicaba una especie de gobernante del Sacro Imperio, pero no como emperador. Para ser emperador había que hacer el famoso viaje a Italia, el Italienzug o Romenzug, el viaje a Roma, que básicamente era la forma en que se tomaba posesión del título de rey de Italia y luego era coronado por el Papa y pasaba a ser emperador, sacro emperador. Bueno, fíjense que en verdad, muy distinto, como era en Francia, donde el rey tenía importantes dominios nacionales y cada vez más, por cierto, va a tener importantes dominios reales, mejor dicho, y de los cuales vivía principalmente, además que podía cobrar buenos impuestos cada vez más, como vimos cuando estudiamos Francia, mientras que en Alemania en general el rey de Alemania vivía de sus posesiones, digamos, o sea, de sus recursos, de sus propios recursos. Estaba aceptado que para el Italienzug, para el viaje a Italia, el rey tenía que ir acompañado de un montón de nobles, digamos, de sus nobles, de los que lo habían elegido, etc., para hacer una especie de cosa performativa, podríamos decir, una especie de reenacting de la invasión de Italia por Otón el Grande, donde eventualmente, bueno, pasaba por Milán, ya en esta época más que Pavía, donde era coronado rey de Italia, y luego llegaba a Roma, digamos, como una especie de conquistador, y era coronado por el Papa. Bien, en realidad, Italienzug, digamos, con el tiempo, ya en época otónida, y en general ni hablar en época salia, se fue reemplazando por una contribución. Los nobles decían, sí, pero no te acompaño a Italia. Entonces, básicamente se sustituyó por una especie de, no impuesto, pero sí un tributo, una especie de colaboración, digamos, para que el rey pudiera contratar toda una serie de mercenarios, digamos, que lo acompañaran a Italia. Bueno, a la larga, y debido en parte a la devaluación, debido en parte digamos, a la relajación y obviamente a la pérdida de poder de los reyes de Alemania, esta contribución fue quedándose chica, al punto que ya después no servía para nada, digamos, era meramente simbólica, se le daba una guitita, digamos, al rey, digamos, con lo cual no le alcanzaba para nada, no podía ni contratar mercenario, apenas podía financiar un viaje para él. Entonces, fíjense que ya Enrique V tuvo que esperar como 5 años para poder hacer el Italienzug, aparecer por Italia con un ejército que no se le murieran de la risa, básicamente, y para poder hacerlo tuvo que usar la dote que él recibió por casarse con Matilda de Inglaterra, que era, obviamente, la hija de Enrique I de Inglaterra, era súper rica, digamos. Entonces fue una dote muy buena y con eso pudo hacer su Italienzug. Ahora, Lotario III recién va a poder hacer el Italienzug 8 años después, prácticamente, casi, de su coronación como rey de los romanos. Y de hecho va a disfrutar del título de emperador durante solamente 4 años, porque va a morir en 1137. Él hace el viaje en 1133 y va a morir en 1137. Y ya, fíjense, la gravedad de la fragmentación política, que se refleja no solamente en el reino de Alemania, donde cada vez más los condes, los obispos, los arzobispos, etcétera, van a tener cada vez más poder y cada vez más independencia, y cada vez van a contribuir menos, por ejemplo,
al rey, digamos, sino incluso se refleja en Italia, donde cada vez más las comunas, las repúblicas municipales van a ganar cada vez mayor autonomía, cada vez mayor soberbia, al punto que, ya vamos a ver, a mediados del siglo XII van a empezar a directamente oponerse al dominio imperial. Para colmo de males, esta fragmentación obviamente tiene como resultado que tampoco la autoridad del rey queda muy bien cimentada, digamos, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, Lotario III va a tener que enfrentar un antirrey o un opositor, un rey opositor, que va a ser Conrado III. Conrado III, que es el primer personaje que vamos a ver de la dinastía Hohenstaufen, o dinastía Suabia, porque era el hijo de Federico I, duque de Suabia, si bien en sí Conrado III era duque de Franconia. Bueno, en principio, si bien finalmente va a lograr imponerse Lotario, a su muerte va a ser sucedido justamente por este Conrado III. Conrado III, que en el estado en que estaba la situación política y económica de Alemania, no va ni siquiera a poder ser coronado sacro romano emperador. Pero como les digo, es un personaje importante porque inaugura lo que va a ser la tercera gran dinastía que va a reinar en el reino de Alemania medieval y en el Sacro Romano Imperio. Pero hablemos un poco de esta tercera gran dinastía que va a reinar en Alemania y en el Sacro Imperio Romano, que es la dinastía de los Hohenstaufen, Staufa o dinastía Suabia, o dinastía de los emperadores suavos que vamos a ver. En principio, Conrado III, como les digo, era duque de Franconia y era hijo de Federico I, duque de Suabia, y de Agnés, una hija de Enrique IV, del emperador Enrique IV, que obviamente había recompensado la lealtad de esta familia casando a su hija y además dándole el ducado de Franconia a Conrado III. De manera que estamos ante una familia que había mantenido en buena medida su lealtad a la dinastía Salia y había incrementado enormemente su poder, justamente bajo los últimos reyes y emperadores de la dinastía Salia. Bueno, como les digo, el reinado de Conrado III va a encontrar a Alemania en una situación que luego de la guerra civil, etc., y con la fragmentación del poder que se había producido con la caída de la dinastía Salia, no van a tener tanto poder, pero sí sus sucesores. Digamos sí que en 1147 Conrado III va a abrazar la cruz y va a partir a la Segunda Cruzada. Si bien, digamos, la expedición de esta Segunda Cruzada va a ser en buena medida un fiasco, luego de un breve asedio de 5 días a la ciudad de Damasco, la capital más importante islámica en esa región, van a ser, digamos, repelidos los cruzados y van a volver a Europa. En esta Segunda Cruzada, Conrado III va a ser acompañado por su sobrino, Federico, apodado más tarde, como vamos a ver, Barbarroja. Luego de su retorno a Alemania en 1148, Conrado III va a morir en 1152 y aunque tenía un hijo de unos 6 años, fíjense, sin embargo, este sobrino, Federico I Barbarroja, va a lograr ser electo rey de los romanos, sucediendo a su tío. Federico I va a iniciar el proceso que podríamos llamar como de Restauratio Imperii, o sea, la restauración del imperio, al punto que va a conducir 6 campañas en Italia. De hecho, en 1154-55, a fines de 1154, va a poner rumbo a Italia. Y esto no va a ser un mero Italienzug, no va a ser una cosa ceremonial ni performativa, sino que efectivamente va a invadir, digamos, Italia, podríamos decir, con un auténtico ejército, en el cual se van a sumar varios de los principales feudatarios del imperio, entre los cuales estaba además de los arzobispos, sobre todo el arzobispo de Colonia, que era posiblemente el feudatario más poderoso ya en esta época, con un ejército propio, por supuesto, y también su primo, algo menor que él, Enrique el León, que era duque de Sajonia y duque de Baviera al mismo tiempo. Fíjense que para esta época como prácticamente los ducados ya se habían repartido entre los más importantes y sobre todo miembros de la familia y había mucho casamiento entre los miembros de las casas ducales, con lo cual ya prácticamente era una cosa de familia, digamos. Si bien ya, como les digo, el poder de los ducados estaba bastante más disminuido. Pero Enrique el León es una excepción porque, como les digo, había logrado acumular una serie de territorios muy impresionante.
sobre todo dos de los ducados más grandes de Alemania. Efectivamente, el 24 de abril de 1155, Federico I va a ser coronado rey de Italia en Pavía, como Otón el Grande, y luego va a proceder hacia Roma, que se encontraba en una situación bastante particular, porque en ese momento Arnoldo de Brescia, que era un discípulo del célebre Abelardo, no sé si han oído hablar de este clérigo y filósofo medieval, Abelardo, el protagonista de la famosa historia de amor con Eloísa. Bueno, Arnoldo de Brescia había implantado una comuna, es decir, una república en la propia Roma, que básicamente al Papa no le caía nada bien. Bueno, luego de negociaciones, el Papa va a aceptar coronar a Federico I como emperador, y Federico I va a pasar el día de su coronación, el 18 de junio de 1155, reprimiendo, digamos, a los comuneros romanos. Bueno, más tarde, ese mismo año, Federico va a tratar de invadir el sur de Italia, lo que era el reino normando de Sicilia, pero no va a tener tanta suerte, no lo va a ayudar ni el clima, ni la situación geopolítica, etc., y va a volver. Pero va a tener varios retornos a Italia. De hecho, la mayor parte de su reinado va a pasarlo en campañas en Italia, e incluso en 1162, en esa campaña, ya Milán, que antes se le había sometido sin pelear, es cabeza de la llamada revuelta de las ciudades lombardas, ¿sí? Que básicamente son prácticamente todas las ciudades del norte de Italia, que ya son comunas mercantiles riquísimas, muy poderosas, y se rebelan contra la autoridad imperial. En estas campañas va a ser acompañado, como les digo, por la mayoría de los feudatarios en las primeras, y de hecho el arzobispo de Colonia, como era, fíjense, como ya típico de la época feudal, digamos, cuando el arzobispo dice, bueno, que yo te acompaño con mi ejército, pero ¿qué hay para mí? Digamos, ¿no? Y ahí, justamente, cuando ocupan Milán en 1162, Federico va a saquear la ciudad y le va a entregar al arzobispo de Colonia, digamos, como premio por la colaboración, las reliquias de los tres reyes magos. Reliquias que eran conservadas en la Catedral de Milán y que a partir de aquí van a ser conservadas en la Catedral de Colonia. Digamos que el arzobispo de Colonia era un acumulador compulsivo de reliquias, y las reliquias eran los objetos más caros que se podían comprar en esa época, porque además traían una enorme prosperidad y una enorme importancia a las ciudades que tenían reliquias importantes, como era el caso de las reliquias de los Reyes Magos. Además, fíjense que los Reyes Magos, simbólicamente, implican la consagración de Cristo como Rey de Reyes, es decir, que es lo que era Federico I Barbarroja, Rey de Reyes, o sea, emperador. Con lo cual, Federico I tenía mucho interés simbólico en que las reliquias de los Reyes Magos justamente quedaran en Alemania. Va a haber nuevas rebeliones, sin embargo, en Italia, y cuando para la campaña de 1175-76 Federico, ya emperador, le pide a su primo Enrique el León, bueno, básicamente Enrique el León es un personaje del cual tenemos que hablar un poquito, porque si bien no fue rey, fue más poderoso prácticamente, o casi tan poderoso como el propio rey, como el propio emperador. Como les dije, Enrique el León era duque de Sajonia y duque de Baviera. Es un personaje históricamente importantísimo en Alemania, lo vamos a mencionar sin duda cuando hablemos de las monedas, y además va a ser fundador de ciudades importantísimas como Múnich, que va a ser la capital de Baviera más tarde, y Lübeck, que va a ser posiblemente la ciudad comercial más importante de Alemania en la Baja Edad Media. Además, tenía un montón de otros territorios, incluso él había estado casado con la heredera de los duques tradicionales de Suabia, que como ya les expliqué en la clase de Suiza, los duques de Seringen, y había heredado bueno, muchos territorios justamente del ducado de Suabia, que obviamente esto Federico I no lo podía permitir, entonces lo obligó a divorciarse, pero le tuvo que recompensar por los territorios perdidos en ese divorcio con un montón de territorios más en lo que va a ser más tarde Westfalia, y lo que va a ser y lo que era, digamos, otros territorios, castillos y ciudades en la propia Sajonia que todavía pertenecían al rey, digamos. Bueno, con lo cual, digamos, Enrique el León se va a casar nuevamente, se va a casar con Matilde, hija de Enrique II de Inglaterra, o sea, un casamiento prácticamente real, digamos, ¿no? Y de hecho, fíjense en esta iluminación de un libro religioso encargado por Enrique el León,
aparecen directamente él y su esposa Matilde coronados por la mano de Dios. O sea, una cosa ya prácticamente real, ¿no? Monárquica, digamos, con lo cual, digamos, este muchacho, digamos, nadie le pisaba el poncho, como decimos en criollo. Bueno, como les digo, además va a ser uno de los protagonistas del primer movimiento del avance sobre el este, ¿no? de la conquista de territorios eslavos, donde va a conquistar y fundar, por ejemplo, el Marquesado de Brandenburgo, que va a ser el núcleo del futuro Reino de Prusia, nada menos. Bueno, imagínense entonces la figura de la cual estamos hablando. Bueno, concretamente, Enrique el León, entonces, cuando lo tiene que acompañar a esta última campaña en Italia, le plantea, bueno, ¿qué hay para mí? Y le va a pedir nada menos que a Federico Barbarroja, le va a pedir nada menos que la mina de plata de Goslar, la ciudad de Goslar, el condado de Goslar, digamos. Cosa que, como se podrán imaginar, no, porque era uno de los pocos recursos verdaderamente importantes que tenía el rey de Alemania y eventualmente el Sacro Romano Emperador, financieros, digamos, para financiar su reinado y sus campañas militares, etc. Con lo cual le dice, no, o sea, no te puedo dar las minas de Goslar, es imposible. Entonces, Enrique el León, porque además podía hacerlo, digamos, jurídicamente no estaba sometido, no era un vasallo, digamos, no era un feudo lo que él poseía. Le va a decir, entonces, primo, que te acompañe Dios en tu campaña, yo no. Bueno, Federico va a invadir nuevamente Italia, pero esta vez las ciudades lombardas coligadas y lideradas por Milán van a derrotar a Federico I, al emperador, en la batalla de Legnano, que ha sido prácticamente olvidada por los historiadores alemanes, pero que todos los años en las ciudades de Lombardía y especialmente en Milán se celebra con una especie de reenacting donde todos se disfrazan de medievales y celebran la derrota del emperador de Alemania, bueno, etc. Con lo cual, digamos, más tarde, incluso Federico Barbarroja va a tener que humillarse ante el nuevo papa, Alejandro III, si mal no recuerdo, y va a tener que reconocer la soberanía de los estados pontificios. Mientras que, bueno, Alejandro va a aceptar la protección y la primacía del imperio sobre toda la cristiandad occidental. Pero bueno, concretamente esto no va a quedar así, porque si bien, como les digo, Enrique el León no tenía ninguna obligación, en principio, feudal, porque además que el feudalismo alemán es mucho más liviano que el francés, por cierto, ¿no? No tiene las características tan estrictas del feudalismo francés, sino que además, como les digo, no era un feudatario. Sus estados, los ducados de Baviera y de Sajonia, eran estados constituyentes del imperio, pero no eran un feudatario. Sin embargo, Federico va a plantear que Enrique el León tenía una obligación moral de acompañarlo. Y va a ser un juicio en el cual ni siquiera se va a presentar Enrique el León, lo va a juzgar en ausencia y lo va a condenar, digamos, como perjuro y lo va a privar de todas sus posesiones. Bueno, Enrique el León, desde Inglaterra, donde se había refugiado con su suegro, va a invadir Sajonia y luego de una serie de batallas inconclusivas va a ser derrotado y efectivamente al año siguiente, en noviembre de 1181, en la Dieta de Erfurt se va a someter a Federico I, va a pedir perdón, Federico I lo va a perdonar, le va a entregar solamente lo que había sido su capital, que era la ciudad de Brunswick, y le va a permitir mantener el título ducal. Pero esto es la caída justamente de la casa de los Güelfos, como se llamaba la casa de Guelf o Güelfos, que era la casa de Enrique el León, que había sido la más poderosa de Alemania. Baviera va a pasar a la casa de los Wittelsbach, que va a gobernar en Baviera y en todos los territorios bávaros, digamos, e incluso en el Palatinado, pero en los territorios bávaros y en lo que más tarde va a ser el Reino de Baviera hasta el año 1918, hasta el fin de las monarquías alemanas. Y el Ducado de Sajonia va a pasar a la casa de los Ascanios, que se va a extinguir en 1422, si mal no recuerdo. Fin del reinado, en 1189, Federico Barbarroja va a tomar la cruz nuevamente para la Tercera Cruzada, motivada por la caída de Jerusalén 2 años antes. Luego de la batalla de Hattin y la conquista de Jerusalén en 1187 por Saladino, bueno, va a tomar la cruz nuevamente,
va a partir. Era muy cristiano, por cierto, Federico Barbarroja. De hecho, los historiadores bizantinos dicen que tenía una pasión, ¿no? Cristo, etc. Y concretamente va a morir cruzando un río a nado en Anatolia al año siguiente. Y así va a morir Federico I, apodado por los italianos Barbarroja, Barbarossa, porque apareció en Italia, justamente en su primera campaña italiana, en su primera invasión de Italia en 1155, le llamó la atención su barba roja, ¿no? Porque era muy pelirrojo. Si bien los alemanes, en Alemania, Federico I es motivo de muchas leyendas. De hecho, dicen que en verdad no ha muerto, sino que se encuentra dormido con su ejército de caballeros en una grieta, en una montaña, en Tiefhausen, en Turingia, donde además hay un monumento muy impresionante construido en la época del Kaiser Guillermo II, y que un día se va a despertar cuando los cuervos dejen de volar en torno a esa montaña. Se va a despertar para volver a Alemania a su grandeza original. Una especie de Make Germany Great Again, ¿no? Bueno, y ese es el fin, digamos, de Federico Barbarroja. A su muerte, Federico I Barbarroja va a ser sucedido por su hijo, Enrique, que va a subir al trono como rey de los romanos como Enrique VI, y al año siguiente, incluso, en 1191, va a ser coronado sacro emperador en Roma. En verdad, Enrique VI además estaba casado con Constanza, la hija única e hija póstuma y heredera de Rogelio II, el rey normando de Sicilia. Sin embargo, otros miembros de esta familia real van a contender esta sucesión, y de hecho, durante buena parte de su reinado, Enrique VI va a pasarlo en una guerra de sucesión, reclamando la heredad de su esposa, Constanza, ¿no? La corona de Sicilia. Recién, cuando el archiduque de Austria captura, como vimos cuando vimos la historia de Inglaterra, a Ricardo Corazón de León, que volvía de la Tercera Cruzada, y paga el rescate que lo va a cobrar justamente el emperador Enrique VI, con esos fondos va a lograr ganar la guerra de sucesión en Sicilia en 1194 y finalmente asegurarse esta sucesión para su esposa, o sea, para Constanza, él como rey consorte de Sicilia. Sin embargo, la muerte de Enrique VI en 1197, cuando se aprestaba a participar en la siguiente cruzada, lo que sería la Cuarta Cruzada, va a abrir un periodo de guerra civil y conflicto, tanto en el Reino de Alemania como en todo el Sacro Imperio. Porque la nobleza, descontenta con el absolutismo que implicaba en buena medida esta nueva dinastía de los Hohenstaufen, van a apoyar nada menos que al hijo de Enrique el León, es decir, un miembro de la Casa de los Güelfos, a Otón, duque de Brunswick, que va a subir al trono como Otón IV. En esta guerra civil se van a enfrentar primero, por un lado, Otón, por cierto, Otón IV, el güelfo, contra primeramente Felipe de Suabia, el hermano menor de Enrique VI, que va a ser más tarde asesinado por un conde Wittelsbach de Baviera, y luego con el hijo, Enrique VI, que va a ser Federico II. Y durante varios años va a darse una guerra que en buena medida es una guerra casi europea, porque van a participar como aliados de Otón de Brunswick, de Otón IV, Inglaterra, y como aliado de los Hohenstaufen, Francia. Por su parte, si volvemos a los Hohenstaufen, Enrique VI y Constanza van a tener un hijo, que va a ser, como fue llamado por un cronista medieval, Stupor Mundi, la maravilla del mundo. Estamos hablando de Federico II. De hecho, a los 2 años de edad, Federico II ya había sido proclamado por su padre como heredero y había sido electo rey de los romanos, como correy de su padre. La primera de 3 elecciones que va a tener como rey de los romanos Federico II, lo cual muestra la turbulencia de los tiempos que corrían. Desde 1198, con la muerte de su madre, Federico II va a ser además rey de Sicilia. Y mientras que en 1209 Otón IV va a lograr ser coronado por el Papa como sacro emperador, conforme progresa esta guerra, que como les digo van a participar otras potencias europeas, y sobre todo luego de la batalla de Bouvines en 1214,
ya queda sellado el destino de Otón IV, que más tarde se va a retirar y va a morir retirado en Brunswick directamente. En 1211, de hecho, ya había habido una nueva dieta en Nuremberg que va a elegir nuevamente a Federico II como rey de los romanos, y en 1215, efectivamente, finalmente, Federico II va a ser coronado por segunda vez, de hecho, pero ya oficialmente en la Catedral de Maguncia. 5 años después, en 1220, Federico II además va a ser coronado Sacro Romano Emperador. Bueno, hablarles un poco de Federico II, en realidad les recomiendo que lean sobre este personaje si les interesa, porque es uno de los personajes más brillantes de la historia de la Edad Media y sin duda el rey más poderoso de Alemania y Sacro Romano Emperador más poderoso en la Edad Media, por cierto, solamente comparable a Carlos V, unos 250 años después. Hablaba 6 idiomas: latín, siciliano, alemán, francés, griego y árabe. Fascinado con las ciencias, con la tecnología, con las artes, con la poesía. De hecho, va a ser su corte en Sicilia y nunca va a dejar de ser verdaderamente un rey siciliano. De hecho, se lo describía como su temperamento, su estilo de gobierno, etc. Era el de un rey normando de Sicilia, mezclando influencias italianas, griegas, árabes, normandas, ¿sí? Va a escribir un tratado de cetrería, de caza con halcones. Y va a ser un personaje, como les digo, muy fuera de su tiempo, podríamos decir. De hecho, incluso va a ser el primero en introducir una moneda de oro propiamente europea, exitosa. Pero esto lo vamos a ver cuando veamos las acuñaciones del sur de Italia. En 1225, además, Federico va a casar con Isabel II, la heredera del reino de Jerusalén. Y en 1228 va a partir en la Sexta Cruzada. Bueno, en realidad él parte con una tropa mínima, con muy pocos seguidores, digamos. Llega a Jerusalén, donde espera obtener el apoyo sobre todo de las órdenes militares religiosas, los templarios, los hospitalarios, que básicamente no le prestan mucho apoyo, no le dan mucha cabida al pobre Federico, y sin embargo, y sin hacer realmente campañas militares, él se va a reunir con el sultán Al-Kamil, sobrino de Saladino, que era el gobernante, el sultán de Egipto y Siria, y va a negociar un tratado en el cual él va a ser reconocido como rey de Jerusalén, va a recibir la devolución a manos cristianas de Jerusalén, Belén y Nazaret, más una franja costera que va a quedar para el reino de Jerusalén, y todo bien, digamos. O sea que básicamente, por medios diplomáticos, sin duda una persona encantadora, sin duda su manejo de idiomas, hablar directamente en árabe con el sultán, le permitía negociar con mucha solvencia, digamos. De manera que esta Sexta Cruzada, sin un derramamiento de sangre, va a lograr ser la única cruzada exitosa de la cristiandad desde la Primera Cruzada, que por supuesto fue exitosa porque conquistó los reinos latinos de Oriente, pero más allá de eso, todas las demás cruzadas que vinieron antes y después fueron un fracaso. Bueno, uno podría pensar que esto sería una gloria del cristianismo, pero en realidad el Papa, que ya estaba muy peleado con Federico, por la influencia que Federico II tenía en Italia. De hecho, Federico II se va a concentrar completamente en consolidar su fuerza en Italia, su poder en Italia, prácticamente olvidándose de Alemania, casi ni le interesaba Alemania. El Papa, Gregorio IX, va a dar instrucciones al patriarca de Jerusalén para que no lo corone rey de Jerusalén, y además, de hecho, el día de la coronación, el patriarca de Jerusalén va a mandar al obispo de Cesarea para meter bajo un interdicto la ciudad de Jerusalén. Como, digamos, un apoyo bárbaro, pobre. Bueno, básicamente un interdicto, ya saben que es básicamente que no se puede oficiar misa, qué sé yo, como que es una ciudad pecaminosa. Jerusalén, nada menos. Bueno, aún así, bueno, Federico va a ser coronado rey de Jerusalén y se va a volver poco después a Sicilia y a Italia. Acto seguido, en 1230, al año siguiente, el Papa lo va a excomulgar y va a empezar una larguísima guerra, y de hecho todo el resto del reinado de Federico II va a transcurrir
en una serie de guerras en Italia, en el sur de Italia y también en el norte, donde las ciudades, obviamente, lombardas, como siempre, reacias al dominio imperial, se van a rebelar, con el apoyo del Papa, por cierto. Y a la larga, bueno, interesante hacer notar, un cronista cuenta, y está ilustrado, como pueden ver, que en los asedios de Brescia, justamente en 1238, y de Faenza en 1240-1241, los soldados del emperador Federico II pagaban o usaron monedas de cuero, unas especies de fichas militares, digamos, que es posiblemente el primer registro en la historia de Occidente de una moneda de pago militar, una moneda simbólica de pago militar. Bueno, con todo, digamos, incluso el Papa va a deponer a Federico II del título imperial en 1247, del cual obviamente él no va a tomar, no va a convalidar esta deposición, por cierto, y va a morir finalmente Federico II el 13 de diciembre de 1250. Ahí tienen una imagen de su momia, como fue descubierta en el siglo XVIII. Fue enterrado obviamente en Sicilia, en Palermo, en la capital de Sicilia. Bueno, la muerte de Federico II va a abrir un periodo conocido como el Gran Interregno, que va a durar más de 50 años, en los cuales prácticamente no va a haber una autoridad efectiva en el Sacro Imperio Romano Germánico. De hecho, no va a haber coronación de emperadores sino hasta el año 1312. Y los reyes que van a gobernar, digamos, el reino de Alemania en este periodo, si podemos decir gobernar, porque en realidad van a ser mayormente reyes nominales, en muchos casos condes menores que son electos, que reciben el reconocimiento de solamente algunas ciudades, que era lo más importante ya en esta época, de algunos otros nobles, digamos, de algunos obispos y arzobispos, o incluso el caso de reyes meramente titulares, como va a ser el caso de Alfonso el Sabio de Castilla, que va a ser reconocido por el partido de los Hohenstaufen como rey de Alemania, si bien nunca va a poner un pie en Alemania y no va a ser reconocido prácticamente por nadie en Alemania. Bueno, estamos entrando entonces en un periodo ya bastante más complicado de la historia de Alemania, complicado desde el punto de vista político y complicado sobre todo para nosotros desde el punto de vista monetario, porque en adición a lo que habíamos visto hasta ahora, que habíamos visto que había secas reales, Reichsmünzstädte, había secas donde el arzobispo, por ejemplo, o el obispo empezaba a tomar control de la seca, con lo cual se convertía en una seca arzobispal, ¿no? Erzöbliche Münzstädte. Pero ahora además vamos a tener nuevos actores, nuevos personajes, que van a ser los grandes feudatarios. Ahora vamos a tener también condes, marqueses, etcétera, etcétera, burgraves, que también van a tomar su autoridad sobre las secas y van a empezar a acuñar monedas independientemente, podríamos decir. Y al mismo tiempo también es el periodo en que comienzan a surgir, a imitación un poco de lo que pasaba en el norte de Italia, las primeras comunas en Alemania, es decir, repúblicas municipales, que reciben del emperador, en una época en que, como vemos, el emperador necesita apoyo, necesita ganar popularidad entre sus súbditos, reciben lo que se llamaba la inmediatez imperial. Inmediatez quiere decir que respondían, entre comillas, inmediatamente al emperador, es decir, no a través de un señor local, del arzobispo, del conde, del duque, sino que en lugar de depender de un gran señor del imperio, dependían directamente del emperador. En una época en la cual, como vimos, la autoridad imperial se diluye cada vez más, con lo cual esto implicaba una virtual independencia. Por eso muchas ciudades que vemos que acuñan, digamos, las monedas son acuñadas en una seca real o imperial, digamos, en la práctica, la que controla la seca es la comuna. O sea que son monedas casi municipales. Y esto, a resultado de todo esto, tenemos que decir que también estamos entrando en el periodo que los numismáticos alemanes tradicionalmente llaman el periodo o época del penique regional. O sea, Zeit o Periode des regionalen Pfennig. Porque claramente esta fragmentación de la autoridad central se va a reflejar en una fragmentación de las acuñaciones, tanto desde el punto de vista metrológico,
es decir, del peso y fino de las monedas, como también del punto de vista, y esto más notable, más visible, del punto de vista técnico y estilístico, porque los distintos peniques, según la región, van a derivar en distintas categorías, en lo que hace al peso, al contenido fino, de pureza de la plata, y mucho más visiblemente en lo técnico, en su aspecto físico, en la forma en que están acuñadas, en su tipología, en su estilo. Esto va a generar una serie de distintos peniques regionales, comenzando ya a fines de la época salia, a principios del siglo XII. Esto va a incluir, por empezar, bueno, el penique renano, por supuesto, que como ya no necesita presentación, pero vamos a decir que es un penique compacto, bifaz, generalmente influido estilísticamente por Colonia para las secas eclesiásticas, digamos, y a veces no tanto, porque hay feudatarios, hay condes, etcétera, que acuñan directamente con la representación de un obispo, digamos, o un arzobispo, y aquisgrán para las secas laicas, digamos. El penique de Colonia se acuña tomando como base el marco de Colonia, del cual yo ya les he hablado, por supuesto, porque va a ser el estándar que se va a aplicar en prácticamente toda Alemania, con correcciones menores, y que además, más allá de Alemania incluso, porque va a ser adoptado en muchos territorios eslavos, va a ser adoptado en otras regiones, va a ser adoptado en parte del norte de Italia, e incluso el marco de Castilla, el marco castellano, va a ser un derivado también del marco de Colonia, que tiene un peso teórico de más o menos 233,85 gramos en Colonia hacia el siglo XII-XIII. ¿Sí? Y el penique de Colonia, entonces, va a ser además la variedad más pesada, meteorológicamente más importante, y además va a estar acuñado en plata bastante pura. Parecido al penique inglés, porque va a tener un peso de aproximadamente 160 piezas por marco, es decir, 10 piezas por lot, porque el marco de plata se dividía en 16 lots. De hecho, también la pureza se dividía en lots, es decir, 16 lots es plata pura, 8 lots sería plata 500 milésimas. Hacia mediados del siglo XII, sin embargo, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XII, el penique de Colonia sí va a empezar a mostrar cierta devaluación, pero hasta entonces mantiene un peso teórico al menos de 1,46 gramos aproximadamente, que es lo que refleja este estándar. Al punto que el penique inglés, o sterling, como lo llamaban los alemanes, va a ser introducido en el sistema monetario renano como un múltiple del penique renano, digamos. En el resto de las regiones el estándar de peso y fino va a ser variable y sobre todo va a cambiar mucho la morfología de las monedas. Y va a ser variable no solamente en lo que hace a la región, sino además sobre todo al periodo. O sea, va a haber más devaluación de las monedas que en Colonia. Pero en todo caso, siempre ustedes saben que cada vez que muestro la foto de un ejemplar, indico, entre paréntesis, el peso exacto de ese ejemplar que está fotografiado, con lo cual a ustedes les puede servir como una guía. Bueno, otro de los tipos de peniques regionales va a ser el Dunpfennig. Dun quiere decir en alemán delgado, ¿sí? Piensen en thin en inglés. O sea, penique delgado, que surge a comienzos del siglo XII, sobre todo en Baviera, pero también en Hesse y el norte de Suabia. Son peniques en cospeles delgados y amplios, o sea, más livianos que el penique renano, pero de diámetro bastante superior. Casi siempre son anepígrafos. A menudo la acuñación cruda con que están producidos resulta en un reverso casi plano. De esta manera, mientras que en Baviera el Dunpfennig va a derivar en el penique de estilo ratisbonés, en Suabia, Turingia y otras regiones va a derivar en el bracteado, justamente, que es un penique unifaz. Después tenemos los llamados, podríamos decirle, esto lo inventé yo en realidad, pero lo inventé a partir de una observación bastante concienzuda, ¿no? Penique compacto del suroeste, que son acuñaciones propias de Suabia, pero que derivan tal vez, y seguramente pienso yo, de las acuñaciones de peniques o denier, pfennig o denier, de las secas importantes de Alsacia y Lorena, sobre todo de Metz. Luego tenemos obviamente el bracteado, que como ya les expliqué es un penique muy delgado, unifaz, que parece una cosa casi repujada. Los tempranos, que están acuñados en plata purísima, pero son muy delgaditos, una lámina que parece delgada como el papel,
tienen un diámetro gigantesco, a veces de hasta 45 milímetros, o sea, casi 5 centímetros de diámetro. Son enormes los primeros, algunos de los primeros tipos de bracteados, y esto permite un despliegue artístico impresionante. De hecho, en mi opinión, los bracteados alemanes, sobre todo en Turingia, en Sajonia, etc., de mediados del siglo XII, ranquean entre una de las formas de arte altomedieval más sofisticadas y admirables. Pero con el tiempo los bracteados van a hacerse cada vez más compactos, más sólidos, menos frágiles, porque los bracteados tempranos son monedas muy frágiles, y finalmente se van a convertir en piezas muy compactas y van a derivar en otras cosas. Para seguir tenemos los llamados, o que yo llamo por lo menos, peniques planos del sureste, que es un tipo de penique bifaz, si bien deriva del Dunpfennig, por lo tanto a menudo el reverso está muy mal acuñado, casi plano a veces, casi no se ve nada del reverso, pero que metrológicamente ranquean segundos en calidad y en peso después del penique renano. Es decir, superan incluso a su antecesor, que es el Dunpfennig bávaro. De hecho, este tipo de penique en general los numismáticos alemanes lo suelen llamar Regenburger Schlag, o sea, de tipo regenburgués, ratisbonés, mejor dicho, porque claramente se origina en Ratisbona, que es la ceca bávara, que va a tener una influencia monstruosa, sobre todo porque además, como vamos a ver, en toda la región de lo que actualmente es Austria, los distintos estados, más tarde ducados de esta región, van a copiar, que además era parte de Baviera, van a copiar el estilo y metrología de la ceca de Ratisbona. Finalmente podemos citar un tipo de penique bastante ignorado en general por los numismáticos alemanes, que es el tipo de penique plano bifaz del noreste. Esto se encuentra sobre todo en las cecas de Alta Sajonia y del Marquesado de Brandenburgo, que deriva en buena medida del Ducado de Sajonia. Estas monedas son monedas bifaces también, crudas, anepígrafas generalmente, pero derivan, o mejor dicho, se introducen sin solución de continuidad, es decir, no hay un eslabón perdido entre estas monedas y el bracteado, que era lo que se acuñaba en esa región antes que esta moneda. Probablemente empieza a producirse en algunas cecas y luego se deja de producir el bracteado en las cecas principales y se pasa a producir este penique secundario, digamos, hacia el año 1200 o poco después. Finalmente, tenemos que mencionar el Haller-Pfennig, Handheller o Heller, el penique de la mano, el penique de Halle, que se va a introducir hacia el año 1190 aproximadamente en la ceca de Halle en Suabia. No confundir con Halle en el Tirol, que lo vamos a ver en la clase que viene. Esta moneda fue introducida inicialmente, como les digo, hacia 1190, una talla de unas 600 por marco de plata fina, pero con un peso mayor, de plata de pureza reducida a 425 por marco, o sea, unos 0,55 gramos, con un contenido neto de 0,371 gramos, cayendo gradualmente en peso y fino, a 660 piezas por marco de plata fina en 1255, con sucesivas devaluaciones a lo largo de los años. Pronto, esta moneda va a ser tan popular que diversas ciudades van a pedir licencia imperial para acuñar su propia versión del Heller o Handheller, el Heller de la mano. La primera probablemente Frankfurt en 1270, pero va a ser en la Baja Edad Media cuando esta moneda va a conquistar gran parte de Alemania, la mayor parte de Alemania. De hecho, todo el sur de Alemania, incluyendo además Suiza y Austria en buena medida, e incluso Renania, donde va a ser incorporado al sistema monetario renano como un submúltiplo del penique renano, como vamos a ver en la clase que viene.